Bueno, Shabbat Shalom, muy buenos días. Vamos a estudiar nuestra parashá número 48 del ciclo de la Torá, que trae por nombre Shoftim, jueces, pero que también la encontramos como Shofrim. Shofrim, alguaciles o policías. En nuestra parashá encontramos los siguientes temas. Vamos a mirar los temas que podemos encontrar en nuestra parashá. En nuestra parashá encontramos la conformación de un sistema judicial adecuado. Esto se conoce en el pueblo como aquellos jueces que estaban prestos a estar legislando dentro del pueblo, o lo que se conoce como el Sanedrín de jueces. También encontramos allí prácticas idólatras en nuestra parashá, prácticas idólatras. También encontramos un supremo tribunal que legislaba con respecto a todos los otros que estaban allí. Es decir, los jueces legislaban sobre quiénes, sobre los shoftrim, los alguaciles, algo muy parecido a lo que vemos hoy en día en cada una de nuestras naciones en donde estamos. Siempre hay unos jueces y debajo de esos jueces está su mano, el que actúa, que son los shofrim, alguaciles o policías, ¿cierto? ¿Qué más encontramos allí? Encontramos la monarquía. Nos habla de una monarquía, el pueblo. ¿Qué otro tema encontramos allí? Encontramos los donativos a los coanín, a los sumos sacerdotes. ¿Qué más encontramos en nuestra parashá? Advertencia contra las prácticas idolátricas o también contra el profeta, que no es profeta. Otro punto, ciudades de refugio. Nos habla nuestra parashá de unas ciudades de refugio, en donde si alguien cometía un asesinato, debía irse y refugiarse en otra ciudad. Y un par de temas que nos habla allí al respecto, ¿cierto? Homicidio intencional y límites de propiedad. Límites. Hashem pone límites en cada propiedad. Nos habla también de unos testigos, en donde nos dice que no podemos nosotros o no puede una persona levantarse como testigo y que sea la palabra de uno contra el otro. No, siempre deben haber dos testigos, dos. Hashem nos lo enseña. Pongo como ustedes o pongo delante de ustedes dos testigos, los cielos y la tierra. O sea que siempre nosotros delante de Hashem vamos a tener dos testigos que van a estar delante del tribunal de Hashem y van a decir, así ha hecho. Y vamos a mirar otro punto, preparativos para salir a la guerra. Aquí el pueblo se prepara, se ciñe para salir a la guerra. También nos habla de acerca del trato al enemigo. ¿Cómo debemos tratar al enemigo? Si es un enemigo que saca una banderita blanca, la sondea y dice paz, entonces el pueblo le dará shalom, paz. Pero si es un pueblo que se levanta en armas, entonces el pueblo, ¿qué deberá hacer? Levantarse en armas. Y otro punto que encontramos allí, ante una muerte que no pueda ser resuelta, que se encuentre un muerto entre un límite y el otro de una ciudad y digan, de aquí no vimos nada, de allá no vieron nada, necesitamos limpiar nuestras culpas. Necesitamos limpiar nuestras culpas. Entonces, dicho todos estos temas de nuestra parashá, podemos empezar a mirar un punto específico que me impactó mucho y que sentí
que Hashem habló a mi corazón en 3 o casi 4 ocasiones, e incluso anoche lo hizo. Y comprendí que el Señor quería que habláramos de este tema. Y este tema lo encontramos en la sexta aliyá de nuestra parashá y está en Deuteronomio, capítulo 20, versículo 1 al 4. Y nuestra parashá dice así, en esta aliyá: cuando salgas a la guerra contra tus enemigos, si vieres caballos y carros y un pueblo más grande que tú, no tengas temor de ellos, porque Hashem tu Dios está contigo, el cual te sacó de tierra de Egipto. Y cuando os acerquéis para combatir, se pondrá en pie el sacerdote y hablará al pueblo. Y les dirá: Shema Israel, oye Israel, vosotros os juntáis hoy en batalla contra vuestros enemigos. No desmaye vuestro corazón, no temáis, ni os azoréis, ni tampoco desalentéis delante de ellos, porque Hashem vuestro Dios va con vosotros para pelear por vosotros contra vuestros enemigos, para salvarlos. Espectacular. Nuestra parashá nos habla de que va a haber una guerra y nos habla de una cosa maravillosa en donde dice: cuando salgas a la guerra contra tus enemigos. Y en estos días en donde estamos levantando grandes clamores, nosotros estamos saliendo a la guerra contra nuestros enemigos. Aparentemente no muy visibles, pero espiritualmente muy cercanos. Entonces, qué importante es que nosotros nos preguntemos: ¿puede alguien salir a la guerra contra un ejército que no es enemigo tuyo? Voy a repetir la pregunta. ¿Puede alguien salir a la guerra contra un ejército que no es enemigo tuyo? Cuando nosotros empezamos a mirar el pasaje, aparentemente encontramos algo que no encaja. No sé si lo habían visto o no, pero vamos a mirarlo. ¿Y en dónde está esto? ¿En dónde lo podemos encontrar? Cuando salgas a la guerra contra tus enemigos. Muchos de nosotros podríamos contestar: es un poco ilógico y es muy obvio, ¿no? Que si se sale una guerra es porque vamos a enfrentar a unos enemigos. ¿Qué sentido tiene que la Torá nos diga: cuando salgas a la guerra contra tus enemigos? La Torá nos podría decir: cuando salgas a la guerra. ¿Quién sale a la guerra a pelear contra sus amigos? Creo que nadie. Nadie se alista y se ciñe para ir a pelear contra un amigo. Se alista y se ciñe para ir a pelear contra un enemigo. Pero la parashá nos dice: cuando salgas a pelear contra tus enemigos. Entonces, ¿cuál es la razón que la Torá nos da o que nos enfatiza? Contra tus enemigos. La razón es que cada uno de nosotros tenemos grandes guerras y en nuestra vida cotidiana debemos enfrentarlas. Algunas las vamos a percibir porque en algunos casos somos sensibles al espíritu para percibirlas, pero en otros casos no. En algunos casos somos sensibles, no todas las personas, algunas son sensibles para percibir dicha situación, pero otros pasan muy desapercibido. Casi no lo notan, no lo ven. Y comprendemos por qué Hashem nos habla en su Torah y nos dice: y yo enviaré mis ángeles para que los guarden y los cubra a ustedes. Cuando Yeshua estuvo los 40 días en ayuno y se presentó Hatzatán y empezó esa riña, ese combate entre el uno y el otro, en una de esas Hatzatán le dice a Yeshua: ¿qué?
bótate de esta piedra y dile al Eterno que envíe sus ángeles para que te rescaten. ¿Cierto? ¿Recordamos ese pasaje? Entonces vamos a ver qué nos dice un gran pensador de la Torá, Rashi, el rabino Rashi. El rabino Rashi dice lo siguiente: cuando indica la Torá, cuando vayas a la guerra, nos quiere dar a entender que quien va a la guerra es un pueblo, no una persona, no un individuo. Es decir, si todos como pueblos estamos unidos, nuestra guerra no será solo una, sino que será de todo el conjunto, o mejor, de todo Israel. Aquí podemos comprender la importancia de la oración. Aquí podemos comprender la importancia por qué debemos orar los unos por los otros. Porque la guerra de mi hermano es mi guerra y la guerra mía es la de mi hermano. Pero cuando yo entro en egoísmos y no doy de mí para ayudar allá, podríamos recordar lo que pasó con Rubén. ¿Recuerdan lo que sucedió con Rubén? Un par de parashot atrás. Rubén vio la tierra maravillosa y le dijo a Moshe: repártenos esta tierra porque aquí tenemos mucho ganado y vamos a poder tener mucho alimento para ellos. Y Moshe le dice: ah, ya, tú me estás pidiendo aquí tierra, pero quieres que tus hermanos vayan allá y peleen los otros solos. O sea que tú no vas a pelear con ellos. Tú recibes lo bueno y los demás deben ir a luchar para recibir su heredad. Qué egoísmo. Que Hashem nos guarde de ese egoísmo. Porque la batalla de mi hermano debe ser mi batalla, y por una única razón: porque somos un pueblo, y un pueblo no es de una persona, un pueblo es de muchos. Así que si tienes un gran problema, obviamente hay que saber mirar con quién se habla. Pero así que si tienes un problema y el problema es tan grande que se te está saliendo de las manos, pídele a Hashem sabiduría para que otros también puedan entrar en esa batalla contigo. 40 días estamos empezando a orar en Elul, 40 días. Y estamos empezando todos a entrar en una guerra, en una batalla. ¿Y cuál es esa guerra y esa batalla? La guerra y la batalla de poder hacer teshuvah, retornar a Hashem y estar delante de él limpios como la lana. En cada mañana se dice: límpiame con hisopo y seré más blanco que la lana. Qué importante es que aquí nos empecemos a limpiar. Qué importante es que aquí empecemos nosotros a arrancar eso que les decía al principio, el temor, y empecemos a llenarnos de valor. Llenarte de valor no quiere dar a entender ni a mostrar que no es solo el valor de salir, ¿sí?, a realizar una causa, de salir a realizar o tener una batalla. No, no es solo esto. Llenarte de valor es también que tú estás dispuesto a ir a alentar para que otro pueda ganar. Y ustedes van a decir: uy, ¿eso de dónde sale? ¿Cómo es eso? Si nosotros miramos el capítulo 20, versículo 2, nos dice lo siguiente: cuando estés a punto de entrar en batalla, el sacerdote pasará al frente y exhortará al ejército. ¿Quién salió? Un sumo sacerdote. ¿Especifica su nombre? No, pero sí especifica una función muy puntual, y es ungir al pueblo de confianza y valentía para salir a pelear contra sus enemigos. ¿Qué vemos nosotros aquí? Vemos el contraste entre el enemigo en singular
y los enemigos en plural. Cuando nosotros miramos el primer versículo de este capítulo 20, nos dice así: cuando salgas a pelear contra tus enemigos o contra tu enemigo, nos dice otra versión hebrea más ajustado al texto. Y cuando miramos el versículo 2, saldrán a pelear ustedes contra sus enemigos. ¿Contra qué enemigo estás peleando? ¿Estás peleando solo o estás peleando acompañado? ¿Estás enfrentando tus problemas solos o estás pidiendo que otros puedan orar por ti y empiece a levantarse la guerra espiritual para que seas libre? Piénsalo, medita en eso. Si realmente estás haciéndolo así o si solo estás peleando en la fuerza de tu carne y cuando empiezas a desmayar, buscas la ayuda. A veces nosotros buscamos ayuda cuando definitivamente ya no tenemos nada que hacer. Cuando ya el problema es tan grave, pero tan grave, que en nuestra fuerza no podemos hacer nada, decimos: Dios mío, ayúdame. Y qué bueno fuera que nosotros hiciéramos al revés. Dios mío, ayúdame, y al final pudiéramos ver los resultados de pedir esa ayuda. Lo que el Eterno está mostrando aquí es que la efectividad nuestra no es cuando estamos solos, no, es cuando estamos unidos, es cuando nos unimos como pueblo. Allí somos efectivos, allí somos efectivos. Y el mismo mundo no lo muestra. La gente que vive en la carne no lo muestra. Uno solo no hace nada, pero cuando se unen hacen la destrucción más grande. Recordaba la Primera Guerra Mundial y miraba y decía: ¿y por qué sucedió la Primera Guerra Mundial? Resulta y pasa que mataron a un rey o a un presidente, y por ese presidente o ese rey se empezó a unir Francia, Rusia, Alemania y todos los que entraron allí en la guerra o en la Primera Guerra Mundial. Y 20 años después, 2 décadas después, se levantó la Segunda Guerra Mundial. Uno solo no hace nada, pero cuando se levantan muchos, empieza la destrucción. Del mismo modo, Hashem nos muestra a nosotros: uno solo no hace nada, pero cuando se levantan muchos, los cielos espirituales empiezan a moverse. Y Hashem, ¿qué hace? Plasma lo que está allá aquí en la tierra. Qué importante que nosotros nos llenemos de valentía y empecemos a luchar, no individualmente, sino unidos como pueblo. Por eso les decía, cuando íbamos a empezar el servicio del Shabbat, vamos a escuchar la voz de Hashem, porque el pueblo escuchó la voz de Hashem como un pueblo, no como una serie de individuos. Vamos a mirar un pasaje. El pasaje está en Efesios 6, versículo 12. Pues no estamos peleando contra seres humanos, sino en contra a gobernadores, autoridades y poderes cósmicos que gobiernan las tinieblas, contra las fuerzas espirituales de maldad en dominios celestiales. Cuando leemos este pasaje nos habla de todo menos de ir a una guerra cuerpo a cuerpo. De todo menos de ir a una guerra cuerpo a cuerpo. Y cuando empezábamos el estudio de nuestra parashá, les dije: ¿todos han estado bien esta semana? Muchos dijeron sí, otros dijeron ahí vamos, y etcétera, etcétera. Y les preguntaba porque definitivamente nosotros debemos empezar a encontrar el valor y la identidad de luchar contra estas potestades como pueblo y no como individuo.
Lo que Hashem está mostrando en este mes es la capacidad de que nosotros podamos unirnos a una sola voz y podamos luchar con Él frente a todas las circunstancias y situaciones que estamos viviendo y que el mundo está viviendo hoy. Todas las situaciones que nuestros ojos están viendo en este tiempo es el resultado de luchar individualmente. El pueblo de Israel ora todos los días y buscan tener una unión espiritual. Y en este mes hacen algo adicional, oran por todas las naciones. ¿Por qué será? Porque ellos necesitan encontrar unidad. Unidad con Hashem. Y ellos piden lo que nosotros pedimos cada mañana. Envía tu Yeshua, tu salvación. ¿Para quién? Para todos, no para uno solo. Cuando nosotros nos ceñimos, dejamos el miedo y nos llenamos de valor, empezamos a mirar una identidad diferente. Y es la identidad que Hashem ha querido dar desde el principio de los tiempos. Yo seré tu Dios y tú serás mi pueblo. Josué 1, versículo 9. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Hashem tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. En donde quiera que nosotros vayamos, Hashem estará con nosotros. ¿Bajo qué condición? Bajo la condición que nos esforcemos y que seamos ¿qué? Valientes. La condición del hombre siempre es de caer. A veces nosotros tenemos ese concepto, ¿no? De que cuando las cosas no nos salen bien la primera vez, ya para la segunda vez nosotros decaemos, ¿cierto? Tenemos esa condición de que si hice algo y tal vez no salió como yo quería, en la segunda dejo de insistir. Y en esta semana hubo algo que a mí me impactó y yo tuve que escribirle a esa persona porque me impactó mucho. Y fue el creador de la bombilla. El creador de la bombilla me impactó porque allí mostraba dos situaciones. La primera, nadie daba un peso por él. Nadie. Y la única que se levantó y dijo, tú eres supremamente inteligente, fue su mamá. El poder de la palabra. Transformar las cosas negativas en algo positivo. ¿Qué hizo en él? Cambió su mente. ¿Qué hizo aquí el Cohen? Mira, yo te voy a bendecir y eso porque Hashem va a ir contigo y delante de todos aquellos que se vayan a parar contra ti, el Eterno los va a derribar. Cambió la mentalidad. Y segundo, ¿qué fue? Entró en un rigor de empezar a estudiar y ajustarse allí. Y no cayó una vez, ni dos, ni tres, sin número de veces. ¿Y el resultado cuál fue? Que hasta los días de hoy todos gozamos del invento de uno que alguien en algún momento le dijo, tú no sirves. ¿Ven la importancia de que nosotros nos esforcemos y seamos valientes? Si Hashem dice que va a ir con nosotros a la guerra, no desconfiemos. Creamos que el Todopoderoso va a ir con nosotros, como fue con Josué. Y aquí la tradición nos enseña algo maravilloso. La tradición nos enseña que en el primer versículo de este capítulo que estamos leyendo o de esta liyá que estamos leyendo, encontramos un nombre importantísimo para dicho Cohen, pero lo encontramos o cuando lo miramos desde la perspectiva hebrea. Y el nombre que aparece allí dice el ungido. Versículo 1 en hebreo nos dice lo siguiente: Quítese la milhamá al ayobereja, es decir, el Meshua milhamá. ¿Quién se paró al frente para hablarle al pueblo? El Meshua milhamá.
Y la palabra el Meshua está conectada con la palabra Mashiach, que es salvación. Pero a cada vez que nos quiere mostrar que es el ungido. ¿Y qué fue lo que el Cohen fue a hacer con el ejército? A ungirlos. Cuando tú salgas a una guerra, siempre ten presente que si estás en un pueblo, nunca vas a ir solo. Muchos van a ir contigo a esa guerra. Y en esa guerra vas a tener una característica diferente. Vas a escuchar al ungido. Yo podría decir ahí, bendito es el Eterno. Si yo puedo escuchar al ungido y el ungido se para delante de mí y dice, Hashem va a ir contigo. El Dios de Israel te va a abrir camino. Él va a ir a quitar esos que se levantan contra ti poco a poco. Yo podré tener la confianza para ir delante del Eterno con toda mi fuerza y creer que Él lo va a hacer. ¿Por qué? Porque Él cambió mi mentalidad. Y cuando estudié esto y encontré el Meshua Milhama, el ungido, mi corazón se alegró. Porque a Hashem le pedí, por favor, dame tu Yeshua, tu salvación, la salvación de tu ungido. Y qué bueno es que nosotros nos esforcemos para poder escuchar la voz de Hashem y nos llenemos de valor. Porque necesitamos comprender que cada uno tiene jueces y oficiales. Es decir, nosotros tenemos puertas que abrimos o cerramos. Y necesitamos aprender a administrar o a sujetar con nuestros jueces y oficiales estas puertas para que la guerra que se va a enfrentar nosotros la resolvamos a favor nuestro. Nosotros somos jueces y oficiales y nosotros tenemos puertas no solo físicas sino espirituales. Y es importante que nosotros las sepamos abrir, pero también las sepamos cerrar. Nuestro primer juez, el pensamiento. Nuestro primer juez es el pensamiento. Y el pensamiento lo vamos a mirar en Romanos, capítulo 12, versículo 2. Y no vivan ya como vive todo el mundo. Al contrario, cambien de manera de ser y de pensar. Así podrán saber qué es lo que Dios quiere. Es decir, todo lo que es bueno, agradable y perfecto. Acá encontramos dos cosas. Primero, la renovación de nuestro entendimiento o pensamiento. Para vivir diferente, necesitamos renovar nuestro entendimiento o pensamiento. Si deseas vivir diferente y escuchar lo que Hashem quiere hablar a tu vida, escuchar la voluntad del Señor en ti, tienes que renovar tu pensamiento y entendimiento. Tienes que empezar a transformar el juez que es tu mente. Si no ajustas el juez, vas a ser como los jueces que encontramos en nuestras naciones. Unos muy buenos, pero otros muy llenos de iniquidad. Y no son jueces justos. Y nuestra parashá nos habla, sean jueces justos. Legislen correctamente. ¿Cómo vas a salvaguardar a tus hijos si no eres un juez con un pensamiento renovado y con un entendimiento correcto? Porque no conoces lo que Hashem quiere para ti. Los vas a entregar al fuego. Entonces renueva tu mente. Cambia tu forma de vida, tu forma de pensar, para que puedas realmente entregarlos a Hashem y no entregarlos a Moloch, al Dios del mundo. Lo primero que debemos hacer acá es dejar el pesimismo. Una persona que dice no puedo, no acaba de empezar la labor cuando dice no, yo me metí en esto y no, mire, ya me fue mal. Error. Ese tipo de pensamiento debe salir de nosotros. Ese tipo de personas no deben estar allí.
Ese tipo de soldados, como dijo el Cohen, devuélvase para la casa. Si no ha estrenado la casa, devuélvase. Si ha casado y no ha disfrutado de su esposa, chao. Si tiene miedo, no, ni venga, porque me va a contagiar a los otros soldados de miedo y no van a creer lo que Hashem está prometiendo allí. Yo voy delante de ustedes. ¿Han escuchado eso de algunas personas? No acaban de empezar algo, un proyecto, lo que sea. No, vamos a perder no sé cuánto y no se dan cuenta que es Hashem quien está delante de nosotros y él puede ayudarnos a salir en victoria, no solo de nuestros proyectos personales, sino de toda circunstancia que nos esté agobiando y creamos nosotros que es una guerra perdida. Si tienes ese pensamiento, sácalo, cambia la forma de vivir, renueva el pensamiento en el eterno, porque eso es perverso. Vas a empezar a contaminar a todo el mundo. Eso es como la manzana podrida metida en una caja donde están todas las otras buenecitas. El gusano pica a todas y daña a todos. Si eres pesimista, si tienes un pensamiento de esos que dicen, hago algo y, mejor dicho, me pasa todo lo peor, o si eres de esos que no alcanzas o no has empezado a hacerlo y ya no, me pasó esto y no, ya no lo voy a hacer, saca eso de tu vida. Eso no sirve. El Señor no quiere eso. Él no quiere cobardes. Él quiere valientes. Porque en la guerra del reino mesiánico, ¿qué va a necesitar Yeshua? Pues valientes para que guerriemos con él. Y los cobardes no van a poder estar allí. Van a infundir miedo, pero a sus mismos compatriotas. Lucas 14, versículo 17 y 18. Y a la hora de la cena envió su siervo a decir a los convidados, vengan, que ya está todo preparado. Y comenzaron todos a una excusa. El primero dijo, he comprado un campo y necesito salir a verlo. Te ruego que me des por excusa, no puedo ir. El versículo 14, 15, 16, 17 y 18 nos habla de un aspecto muy particular. El primero, si lo vemos nosotros, Yeshua está en la casa de un fariseo. Y después empieza a hablarle en una parábola. Y dicha parábola habla de un gran banquete. Un gran banquete. Y el rey, feliz, lleno de alegría y de gozo, empieza a convidar a todo el mundo. Pero él le empieza a convidar a una serie de personas muy particulares. Y algunos empiezan a contestar, oh casualidad, lo mismo como el Cohen le empieza a decir a los soldados. Algunos dicen, no, yo tengo casa. Otros dicen, no, yo ya me casé. Otros dicen, no, yo planté una viña. Y otros dicen, uy, no, tengo miedo. Y esta no era una guerra, este era un banquete. Es decir, que todos aquellos, los que estén fuertes con el Mesías, vamos a entrar a un banquete, pero muchos otros van a estar pensando en su forma individual y van a decirle al gran rey, uy, yo no puedo. Aquí lo que Hashem nos está mostrando es que nosotros debemos unirnos para vencer todas las debilidades. Y la primera debilidad que tenemos que empezar a vencer nosotros es la mente, es la excusa. No es que no puedo, no es que me pasa esto, no es que mire lo que sucede, no es que esto, no es que A, no es que B, no es que C. Tienes tu juez mal ubicado, no lo tienes bien. El pensamiento tomó el control de ti y tú no tomaste el control del pensamiento. Y eso te está haciendo desviar del objetivo. ¿Y cuál es el objetivo? Entrar al gran banquete ¿con quién? Con el rey. Renueva tu pensamiento. Pídele a Hashem en este tiempo, renueva mi pensamiento, Hashem. Ayúdame a renovar mi pensamiento y saca todo temor.
saca toda angustia, todo miedo, échalo fuera y lléname de valentía, como los soldados que se ciñeron y estuvieron listos delante de quién, del Cohen. Segundo juez, él habla. El segundo juez, él habla. Y esto lo encontramos en Proverbios 18, versículo 21. En la lengua hay poder de vida y muerte. Quienes la aman comerán de su fruto. ¿Qué aprendemos aquí de este otro juez? Entonces tenemos el juez de la mente, pero también tenemos el juez del habla. Cuando nosotros no sabemos someter a nuestro juez que está en la mente, nuestro pensamiento, conforme a lo que Hashem quiere en nuestra vida, ¿cierto? Nuestro otro juez, que es el habla, menos se va a someter. Es decir, pensamos todo lo malo, y como pensamos todo lo malo, de ese mismo modo estamos hablando. Si tienes un problema en la mente o tienes un problema en la boca, empieza a revisar. Mírate, inspecciónate. Cambia eso. Porque nadie va a estar delante del Eterno si no está en santidad. Y necesitamos empezar a cambiar nuestra mente, renovarla, llenarla de santidad de Hashem, para que lo que nosotros hablemos sea vida y no sea muerte. No sean solo dolores y angustias y quejas. No. Mateo 15, versículo 11 dice: no es lo que entra en la boca lo que contamina al hombre, sino lo que sale de la boca es lo que contamina al hombre. Entonces nuestra habla va a estar sujeta a nuestro pensamiento. Si piensas negativamente, esto traerás a tu vida. Pero si piensas positivamente y actúas con emuná, con fe, verás estos resultados en ella. Ahí es donde encontramos a personas que siempre tienen en su pensamiento y dicen: a mí todo me sale mal. Y van y hacen algo y le salió mal. Si ve que me salió mal, yo le dije que me iba a salir mal. ¿Qué decía Pedro Kefa? Todo lo que ates aquí en la tierra será atado en el cielo, pero todo lo que desates allá en el cielo será desatado aquí en la tierra. ¿Qué estás desatando tú con tu boca? ¿Bendición o maldición? ¿Queja? ¿O estás pidiendo a Hashem que te muestre las bendiciones en tu vida? En pocas palabras, sé como aquellos enfermos que aceptaron la invitación al rey a su banquete. ¿Sabían que todos ellos que estaban allí, si miramos el texto, los que tenían casa, los que se casaron, etcétera, etcétera, no fueron? ¿Y qué le dijo el rey más adelante? Por favor, le dijo a su criado, por favor, ve por todas las viñas y tráeme a todos, al cojo, al manco, al sordo, al ciego, al que no tiene que comer, a toditos, tráemelos, a todos. ¿De dónde saliste tú? Muchos llegan cojos, mancos, ciegos, sordos, mudos. Es bueno que ajustemos nuestro segundo juez, el habla, para que juzgue correctamente conforme al pensamiento de Hashem y no al pensamiento del hombre. Para que puedas estar en el banquete con el gran rey, necesitas renovar tu mente y hablar de lo que el rey habla. Y el rey habla de vida. El ejército renovó su mente y ajustó su habla para poder comprender y decir: vamos a vencer porque Hashem va delante de nosotros. Nuestros policías son los siguientes: los ojos, los oídos, las manos, los pies. Como tú piensas y como tú hablas, actúas. Si tú abres la puerta de tus ojos a ver iniquidad, a ver cosas que no son correctas delante de Hashem y todo lo demás, vas a contaminar a tu juez. ¿Y tu juez qué va a empezar a hablar? Cosas
que no son correctas delante de Hashem. Aquí es donde a veces vemos algunos hombres, reuniones de hombres, ¿no? De aquellos que viven todavía en la carne, y encontramos esas conversaciones que están todo menos sujetas a lo que Hashem quiere. Algunos hombres desajustan cual mujer que empiezan a sentar y hablar allí, en algunos casos. Entonces, ¿qué hacen ellos? Abrieron las puertas de sus ojos, de sus oídos, de sus manos, de sus pies. ¿Para qué? Para empezar a ver cosas y a pensar cosas no correctas de Hashem. En pocas palabras, los policías, que son los que deberían tomar y ajustar y llevar el control para que los jueces legislen correctamente, están de fiesta y no están haciendo su trabajo correctamente. Esto nos recuerda un pasaje importantísimo que a nosotros nos permite empezar a mirar y a filtrar cada acto en nuestra vida. Y el texto está en Lucas 14:21. Vamos a seguir ahí con nuestra lectura. Lucas 14:21. Miremos lo que dijo el siervo. El siervo regresó y le informó esto a su señor. ¿Qué le informó? Que ninguno de los que estaban allí pudieran ir, ¿cierto? Porque uno contestó: acabo de comprar 5 yuntas de bueyes y demás y no los ha probado, te ruego que me disculpes, acabo de casarme y muchas otras cosas más. Entonces dice acá el 21. El siervo regresó y le informó esto a su señor. Entonces el dueño de la casa se enojó y le mandó a su siervo. ¿Qué le mandó a decir? Sal deprisa por las plazas y los callejones del pueblo y trae acá a los pobres, a los inválidos, a los cojos y a los ciegos. Y vamos a empezar a mirar qué pasó. ¿Quiénes aceptan la invitación? Aquellos que tienen las mismas características como los que sanó Yeshua. Los mancos, los cojos, los sordos, los ciegos. Y aquí podemos ver y enlazar un poco lo que Yeshua nos habla. Yeshua dijo: yo no vine a los sanos, yo vine a ¿quiénes? A los enfermos. Mateo 15, versículo 30. Dice, muchísima gente se reunió junto a él, llevando cojos, ciegos, paralíticos, sordomudos y muchos, entre otros enfermos. Los ponían a los pies de Yeshua y él los sanaba. ¿Qué deben hacer nuestros policías? Sanar, llevar sanidad, llevar libertad, llevar liberación. Nuestros policías deben llevar bendición, como nos lo muestra allí Yeshua. Lo que tú veas, lo que tú hables, lo que tú impartas y por donde tú te muevas debe ser bendición. No debe ser iniquidad, no debe ser destrucción. Pero para que suceda eso debes ajustar a tus jueces. Entonces empieza por ajustar tu mente y deja de pensar cosas vanas. Cambia tu forma de vida. Si vives en pecado, ¿qué puedes esperar? ¿Que Hashem te bendiga por vivir en pecado? Hashem no está donde hay iniquidad. En toda la Torah encontramos: sed santos porque yo soy santos. Dice Hashem, si no hay santidad, no esperes que lleguen cosas buenas a tu vida, porque no va a suceder. Esa es la realidad de la Torah y nosotros no la podemos cambiar. Empieza a ajustar las cosas, empieza a ajustar tus manos, tus ojos, tu forma de conducirte, de caminar, para que puedas llevar bendición a otros. Y en pocas palabras, ¿qué debemos hacer nosotros? Escuchar. ¿Qué le dijo el Cohen al pueblo? Shema Israel. Shema Israel. Nuestros policías deben ser el filtro para que la información llegue correctamente a nuestros jueces. Y debemos llenarnos de valor cada día más. Hombres, si tienen un problema de ojos, porque ven a una mujer que pasa
por el lado de ustedes y va en minifalda con un descote y mejor dicho casi se parten el cuello por mirarla? Ajusta a tus policías. Y fuera eso, si tienes problema porque te entró por los ojos, pensaste acá y le dijiste un sinnúmero de cosas, ajusta a tus jueces. Mujeres, si ustedes tienen el problema porque pasa alguna circunstancia en el mundo donde ustedes están rodeando y eso, como dicen por ahí, la papa caliente, swing, había un programa que se llamaba Swing, el dulce sabor del chisme, empezó. Ajusta tus ojos, ajusta por dónde vas, ajusta tus jueces para que no empieces a pensar aquí y después a hablar cosas que traen todo menos bendición. Y empieza a llenarte de ¿qué? De cobardía. Es necesario que nosotros arranquemos esto de nuestra vida y empecemos a dictaminar cosas que traigan bendición, porque eso que trae bendición nos va a llenar de ¿qué? De valor. Todos aquellos que viven con timidez tienen un gran problema, les falta valor, pero les falta valor, ¿por qué? Porque sus jueces y sus policías no están ajustados. Entonces es donde vemos personas que entregan sus hijos al fuego. ¿Por qué? Porque no tienen esa fuerza, no tienen esa rigidez para poder ellos olfatear y ver los problemas que se avecinan. Tienen los ojos puestos en el mundo. ¿Qué podemos esperar? Efesios 4, versículo 29. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Que ninguna palabra corrompida salga de nuestra boca. Todo lo contrario, que de nuestra boca salga ¿qué? Bendición, para que sean edificados los oyentes. A veces encontramos a personas que tienen problemas y, uy, no, hermano, tengo un problema tenaz. Me pasa esto, esto y esto. Y en vez del otro, darle una voz de aliento y bendecir, uy, hermano, yo estoy peor que usted. Grave, yo estoy más grave que usted. Si la Torah no te está renovando en la mente, alerta. Porque la Torah te trae vida. Pero si no te está trayendo vida, empieza a mirar qué es lo que está sucediendo contigo. Nosotros debemos ser conocidos por ser árboles que dan buenos frutos, ¿cierto? Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 9 nos dice, no devuelvan mal por mal, ni insulto por insulto, más bien bendigan porque para esto fueron llamados, para heredar una bendición. ¿Qué debemos hacer nosotros? Debemos hablar bendición, porque Hashem nos está dando una bendición, como nos la está hablando aquí al pueblo. Yo voy a darles a usted una bendición, y la bendición es que ustedes van a conquistar a todos aquellos que se levanten contra ustedes. Debemos empezar a conquistar nuestra mente y nuestro corazón y nuestro espíritu para poder salir e impartir bendición a los demás. Y es importante que empecemos a cambiar realmente, pero no que pasen los 10.000 años y sigamos con el mismo pensamiento. Es necesario que hagamos un corte, un pare y arranquemos de cero y empecemos a hacer bendición para otros, porque si no vamos a estar en un círculo vicioso, como los soldados o como los invitados, llenos de miedo, llenos de excusas, llenos de situaciones, o nos inventamos sembrar siempre una viña para que nunca nos digan camine que te necesito. Uy, no, no, no. Es que no he disfrutado de la viña y es un cuartico ahí. Y viene el otro, no, 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 mire, es que no he disfrutado esta otra. Llenos solo de pretextos, de excusas. O nos inventamos las 10.000 casas o las 10.000 situaciones. O simplemente decimos, no, tenemos miedo. Hashem necesita a hombres valerosos, fuertes y aguerridos. Por allá hay un texto que dice que el reino de los cielos es de aquellos que son ¿qué? Valientes.
Y los valientes son los que ¿qué? Entran a poseerlo. Si no eres valiente, si te falta ajustar tus shoftim y sus shofrim, mírate. Porque nosotros tenemos generaciones debajo de nosotros. Y si no nos sometemos nosotros, no esperes que tu generación se someta. Los vas a dar al fuego, los vas a dar a Moloch, a Estarte. En pocas palabras, los vas a dar a los dioses del sexo y a los dioses del dinero. Eso es lo que más se promulga hoy en día. Eso es lo que promulgan los youtubers. Por allá uno dijo, yo no necesito estudiar y mire, tengo plata. ¿Cierto? Y por allá hay algo muy famoso que está saliendo, una red social, no recuerdo el nombre ahorita, pero ¿qué sucede en esa red social? ¿Tú quieres ver? Paga. Y de acuerdo a lo que me pagues, yo te muestro. Es la realidad de nuestro mundo. Y nosotros, acobardados, es que tengo miedo. Otros no, yo tengo una viña. No, yo tengo una casa. No, yo me casé hasta ahora. Y están entrando todos los cojos, los mancos, los sordos, los mudos, los ciegos. Y dice Hashem allí en su palabra con respecto al rey, y aún todavía hay un espaciecito más, pero no ha entrado ninguno de estos. ¿Tú quieres entrar al reino de los cielos? Esfuérzate y sé valiente. Eso fue lo que Hashem le dijo a Josué por medio de Moshe. Esfuérzate y sé valiente. Ajusta tus jueces y tus alguaciles, porque ellos deben ir en pos de lo que Hashem habla en su Torah. El miedo, la angustia y todo eso, échalo fuera. Échalo fuera, arráncalo de tu vida, porque el Dios de Israel vino a darte libertad y a quitarte el yugo de Egipto. Que el Señor nos ayude y nos fortalezca, y que nos permita que cada día que pasemos nosotros en esta tierra sea para que nuestras generaciones sean entregadas al Dios de Israel, porque Él pide todo lo mejor. Aún de los primogénitos dijo, no me des nada que esté defectuoso, dame lo mejor. Hashem siempre va a pedir lo mejor de nosotros y nosotros debemos darle lo mejor. Quitémonos de nuestra mente el creer que no podemos y pongámonos aquí en nuestro chip, en nuestra memoria, sí podemos, todo lo podemos, porque Hashem va delante de nosotros y Él es quien abre el camino a nosotros. Y hubo alguien que le habló allí al pueblo, un Cohen, y nosotros estamos escuchando a ese Cohen. Que lo escuchemos con entendimiento y que nuestro corazón sea transformado para gloria y honra de su santísimo nombre.